12 días después, el presidente Daniel Noboa reconoce que los resultados de la consulta causaron un remesón en su movimiento político. ADN anunció obras y enmiendas constitucionales a tramitar por la Asamblea. María Daniela Condes, la nueva gerente de Petroecuador, está en el gobierno desde que inició. Tiene formación en el área económica y no registra mayor experiencia en el sector de hidrocarburos. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que pondrá en pausa permanente la migración de todo el tercer mundo. Pero entre los países que la Casa Blanca ha considerado hasta ahora no está Ecuador. María Emilia Sánchez es la nueva soberana de la capital. Tiene 25 años, es psicóloga y como reina encabezará los principales actos por los 491 años de fundación de Quito. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a la información de este viernes 28 de noviembre de 2025. El presidente Daniel Noboa reconoció que los resultados de la consulta popular provocaron un remesón en su movimiento político. ¿Qué tal, Pedro? Amigos, bienvenidos. Noboa anunció que insistirá en impulsar enmiendas constitucionales mediante la Asamblea Nacional. Patricio Díaz detalla las declaraciones del jefe de Estado. El presidente Daniel Noboa concedió la primera entrevista después de los resultados en contra de la consulta popular. Lo hizo en el podcast del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Ahí el mandatario reconoció las secuelas de los resultados, más que en su gobierno, en su organización política. La consulta fue un remesón para asambleístas, para ministros, para zonales, inclusive para nuestro movimiento político. De que pues todos esperaban que, no, pásele la bola en el minuto 89 al presidente y ahí él mete gol. No, esto de acá es un trabajo en conjunto. Tienen que todos hacer su parte. Sin embargo, anuncia que insistirá en reformas constitucionales mediante el legislativo. Aunque para ello se necesitan 101 votos. No le alcanza con los asambleístas de su movimiento y el diálogo está roto con el correísmo. Entonces tenderemos puentes a todas las personas que quieran un mejor país. Ahí empieza la impunidad. No, ya llevémonos bien, calmemos la parte política, yo te ayudo en esto, yo te ayudo por acá, pues en la asamblea me ayudas acá, yo te ayudo acá. Ahí es cuando todo, el compás moral se empieza a desbaratar. Dijo que era importante la renovación de su gabinete y anunció algunas obras en las que espera avanzar en 2026. Paso lateral en la E35, vamos a trabajar en la Sierra Centro mucho, Quinto Puente, que ya está en proceso de expropiación, ya se está avanzando mucho, poner la primera piedra en el primer trimestre del primer Museo Nacional Real en la historia del Ecuador. También la Torre Oncológica, que eso es para Quito. En su intervención destacó la lucha que ha emprendido en su gobierno contra la minería ilegal y llamó a Yacu Pérez a movilizarse contra ese mal también. Fue la última aparición del mandatario previo a su viaje a Estados Unidos por motivos personales. Regresará el 1 de diciembre. Tras la derrota en la consulta popular, el presidente Daniel Noboa piensa en enmiendas a la Constitución sobre seguridad y las personas privadas de libertad. Jacqueline Rodas con los detalles. Al presidente Daniel Noboa le restan 3 años y medio de gobierno, tiempo en el que prevé insistir en reformas a la Constitución. Ya no podrá hacerlo creando una nueva Carta Magna tras la derrota en la consulta popular, pero sí piensa en enmiendas a través de la Asamblea. Nosotros seguiremos trabajando incansablemente para hacer las reformas y los cambios que se deben de hacer. De todas formas, lo haremos por vía Asamblea, lo haremos por vía enmiendas constitucionales. Ojalá la Corte Constitucional pues ya no se vuelva un enemigo del pueblo, sino que vea la verdadera coyuntura. Enmiendas constitucionales, quitar a los PPLs como grupo prioritario. La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, adelantó que los cambios se darán en el ámbito de la seguridad. Está sobre la mesa, ¿para qué voy a denunciar a esta extorsionadora, al vacunador, si a las 2 semanas va a salir libre porque le dieron medidas sustitutivas? Ahí tenemos que escuchar, ahí tenemos que proponer el cambio.
y eso vendrá en las próximas 2 semanas. Además de estas propuestas, el presidente Noboa tiene en trámite en la Corte Constitucional las enmiendas que envió en septiembre para crear un registro de sentenciados por delitos sexuales, un procedimiento especial para juzgar el robo y la extorsión, establecer mayoría calificada en la Corte para aprobar proyectos del primer mandatario y quitar al Consejo de Participación la potestad de nombrar autoridades. También tiene aprobadas 2 preguntas sobre el regreso de los casinos y el trabajo por horas en el sector turístico. Una economista es la nueva gerenta de Petroecuador y se trata de María Daniela Conde, quien desde julio se desempeñaba como viceministra de Hidrocarburos. Ha sido funcionaria del gobierno desde el inicio de esta administración, ha ocupado cargos en el IES, la Presidencia de la República y como delegada del presidente en empresas públicas. Adriana Bermeo presenta su perfil. María Daniela Conde es la nueva gerente subrogante de Petroecuador, la 8ª funcionaria que ocupa el cargo desde que Daniel Noboa es presidente. El directorio de la estatal petrolera la designó la tarde del jueves, 2 días después de la renuncia de Leonard Brands, que cumplió funciones durante 6 meses. Conde es una de las personas de confianza del presidente Daniel Noboa. Ha sido su representante en 3 empresas públicas y otras 3 instituciones. Además, es parte de su gobierno prácticamente desde que inició. Durante el 2024 fue coordinadora nacional en el IES. En enero del 2025 fue designada subsecretaria general de Acción Estratégica en la Presidencia de la República. Y desde julio es viceministra de Hidrocarburos. En ese cargo fijó la meta de producción petrolera para cerrar este año, que actualmente es de 467,000 barriles por día. Tenemos una proyección del lado conservador, está entre los 480,000 barriles cerrar este año por día. Pero si vamos al agresivo, que es lo que estamos apuntando como gobierno, es cerrar en 500,000 barriles. La formación académica de María Daniela Conde es económica y sobre hidrocarburos no registra preparación adicional. Su título de economista lo obtuvo en la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una maestría del London School of Economics and Political Science y una certificación en innovación y emprendimiento de la Universidad de Stanford. En un comunicado, Petroecuador dijo que en el ámbito privado Conde impulsó proyectos de transformación energética. Según la página de LinkedIn de la funcionaria, solo trabajó en una empresa privada entre 2022 y enero del 2024 y se encargó de análisis numérico y financiero. Antes de eso, solo registra pasantías. Buenas tardes con todos. La Fiscalía señaló a 3 cabecillas de los Lobos en el caso Villavicencio, entre ellos alias Pipo, detenido en España. Existen indicios de su participación en el asesinato de Fernando Villavicencio, por lo que ordenó localizarlos e informarles que deben designar abogado dentro del proceso. Fabiola Santana informa que este sería un paso previo a su vinculación formal. La Fiscalía involucra a 3 nuevos cabecillas de los Lobos al asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de Wilmer Chavarría, alias Pipo, Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. Son el máximo cabecilla de la organización delictiva, el segundo al mando y un tercer líder. La Fiscalía dio 2 días a la policía para que los localice y notifique para que designen abogados, porque se ha logrado determinar la presunta participación de ellos en el hecho investigado. Ese es el paso previo para su vinculación, que puede solicitarse hasta la semana próxima antes de que se cierre la instrucción fiscal. Para notificar a Pipo, quien fue detenido el 16 de noviembre en España y permanece en el Centro Penitenciario de Málaga, la Fiscalía gestiona una asistencia penal internacional. Informa a ese país que Pipo habría tenido participación logística y operativa en el asesinato del ex candidato a la presidencia. También pide un contacto para coordinar su versión telemática. El Lobo Menor y Gordo Luis fueron mencionados en el testimonio de Marcelo Lazo. Son los líderes de los Lobos que, según ese testimonio, recibieron $1 millón para el asesinato, y Gordo Luis, actualmente recluido en la cárcel del Encuentro, fue el encargado de los seguimientos al candidato. Solo Lobo Menor está en libertad, presuntamente fuera del país. Migración. La cacería de Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que suspenderá toda la migración desde países del tercer mundo, dijo. Una drástica medida que eleva la retórica anti-inmigrantes, la decisión que llega luego del ataque armado perpetrado por un ciudadano afgano cerca de la Casa Blanca, que provocó la muerte de una agente de la Guardia Nacional. El presidente Donald Trump confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, una de las 2 miembros de la Guardia Nacional atacado cerca de la Casa Blanca. Fue víctima de los disparos hechos por un refugiado afgano, hecho por el cual Trump ordenó revisar los casos de 200,000 personas llegadas de ese país durante el gobierno de Joe Biden. A punto seguido hizo un anuncio más radical. Pondré en pausa permanente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Pondré fin a todas las millones de admisiones ilegales de Biden. Eliminaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos. Trump no ha dicho a qué se refiere con las personas que no son un activo neto, ni ha especificado cuáles son los países que entran en esa categoría. Poco antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció en su página una revisión rigurosa de las tarjetas de residencia emitidas a los extranjeros de 19 países calificados como de riesgo. En Asia, Afganistán, Myanmar, Irán, Laos, Turkmenistán, Yemen. En África, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Somalia, Sudán, Burundi, Sierra Leona, Togo, Libia. Pero entre los de América solo están Haití, Cuba y Venezuela. No consta Ecuador. Trump ha dicho que la población extranjera en Estados Unidos asciende a 53 millones de personas que obtienen una tarjeta de residencia con la que reciben numerosos beneficios anuales para sus familias, lo que, según él, se ha convertido en una carga económica. Pero esta nueva medida podría perjudicar a quienes tramitan su ingreso a Estados Unidos de forma legal, incluyendo migrantes con green card, solicitantes de asilo y refugio, así como otros residentes. Cierres de túneles, la suspensión temporal del servicio de la aerovía y la modificación de la ruta de ciertos articulados son parte del 15º simulacro de terremoto registrado hoy en Guayaquil. Las emergencias planificadas se reportaron en el centro de la ciudad para medir la respuesta de los miembros de socorro, como lo reporta ahora Vanessa Robles. Esta toma aérea registra el instante en que 2 personas quedaron atrapadas en una cabina de la aerovía a la altura del Hospital Luis Bernaza en el centro de Guayaquil. Esto implicó la paralización temporal de ese servicio. Inmediatamente llegaron 20 bomberos y auxiliaron a las víctimas, con 15 agentes de tránsito para contener el tráfico. Pero por real que parezca la emergencia, todo fue parte de un simulacro planificado por la autoridad local para medir el tiempo de respuesta de los organismos de socorro ante un posible evento similar durante un sismo. El despliegue en este caso de los brazos hidráulicos que maneja la unidad es súper rápido. El tema es que nosotros tenemos que manejar ciertos parámetros de seguridad para poder llegar a la víctima. Al mismo tiempo, se ensayó en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte, el incendio de un vehículo, un hombre supuestamente herido y el cierre de los 2 túneles de los cerros Santa Ana y del Carmen, según lo planificado por Segura EP y el municipio. De acuerdo a lo observado por el equipo de Televistazo, a los bomberos les tomó al menos 20 minutos contener las emergencias simuladas. Un incendio vehicular en la cual hemos atendido 2 víctimas con laceraciones. Nosotros hemos trabajado con una ambulancia de rescate, 2 unidades de combate. Asimismo, se desarrollaron evacuaciones de 154.800 civiles de 795 empresas privadas, públicas, hoteles, hospitales, mercados, terminales terrestres, restaurantes, entre otros. El simulacro se desarrolla una vez al año y participaron más de 300 miembros de entidades de respuesta, bomberos, agentes de tránsito, Policía Nacional y agentes municipales. En las vías cercanas, el tránsito colapsó por aproximadamente 2 horas. Esto también implicó la modificación momentánea del recorrido de la metrovía, que coincidió con el alto movimiento comercial que implica el Viernes Negro. Pasado el mediodía, las vías volvieron a estar habilitadas al tránsito. La policía investiga el asesinato de una mujer de 61 años quien trabajaba como psicóloga clínica de la cárcel de Loja. Tras el crimen se desplegó un operativo que permitió encontrar una motocicleta y prendas incineradas.
además de un arma de fuego y el bolso de la víctima. 2 sospechosos fueron capturados. Luego el operativo se amplió y en total fueron detenidas 8 personas, incluidos 3 menores de edad. El SNAI señaló que el crimen ocurrió en medio de recientes acciones de control en la cárcel de Loja, como el traslado de 83 privadas de libertad hacia el Centro de Rehabilitación de Cañar. 2 trabajadores de Petroecuador que estaban desaparecidos desde hace una semana fueron hallados enterrados en una fosa clandestina en Xuxufindi, en Sucumbíos. Ambas víctimas habían sido maniatadas, prestaban múltiples heridas de arma blanca. Según la policía, hay 2 detenidos por desaparición y secuestro. Los cuerpos de Edwin Leonardo Lara Ocampo, de 34 años, y Pastor Antonio Arias Patiño, de 39, ambos trabajadores de Petroecuador, fueron encontrados tras 8 días de búsqueda. El hallazgo se dio en una zona pantanosa de la parroquia San Roque, en el cantón Xuxufindi, provincia de Sucumbíos. Un agricultor alertó a las autoridades sobre actividad inusual en una finca aislada. Al excavar el terreno, los uniformados descubrieron una fosa clandestina donde estaban ambos cuerpos maniatados y con signos de violencia. Presentaban heridas por arma blanca, ¿no? Aparentemente fueron muertas a machetazos. Debido al área de difícil acceso, unidades especializadas tuvieron que intervenir para el levantamiento de indicios y el traslado de los cadáveres. Ambos empleados de la petrolera estatal eran oriundos de la provincia de Orellana y habían desaparecido desde el pasado 19 de noviembre. La policía indicó que fueron secuestrados mientras iban a su trabajo. Las investigaciones ya arrojaron los primeros resultados. Tenemos a 2 personas detenidas. Una persona que se encontraba en propiedad del vehículo en el cual se movilizaban las personas secuestradas. De igual manera, fue detenido el conductor del taxi en el cual le interceptaron. Según datos policiales, Xuxufindi registra 51 muertes violentas entre enero y noviembre de este año. Solo en este mes se han reportado 6 asesinatos y las víctimas también aparecieron enterradas en distintas zonas del cantón. La crisis del sistema penitenciario en Ecuador ha captado la atención de organismos internacionales. En entrevista con Televistazo, la directora para las Américas de Human Rights Watch señaló que la estrategia de militarización no ha dado los resultados esperados. Subraya la importancia de que las autoridades trabajen en una reforma urgente de la política de rehabilitación social. Informa Bessie Granja. Las cárceles ecuatorianas enfrentan una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Así lo afirma Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista para Televistazo. La representante de la organización internacional alerta que el país vive un colapso penitenciario, evidenciado por un aumento del 137% en las muertes carcelarias en un año. Se pasó de 321 fallecimientos en 2024 a 760 en 2025. Que veníamos ya de un escenario muy malo, es decir, Ecuador no es que esté empezando a conocer de muertes carcelarias, ha tenido una historia dramática en la región de muertes carcelarias y sin embargo vemos este incremento. Gobertus explica la consecuencia más grave de que los gobiernos no prioricen la reestructuración de la política de rehabilitación social. Si no hay una comprensión de la política penitenciaria y carcelaria como un elemento esencial de la política de seguridad y justicia, por un lado, el país va a seguir teniendo, como desafortunadamente lo tiene, unos indicadores de seguridad, por ejemplo, la tasa de homicidios, de secuestros, de extorsiones, muy preocupantes incluso en comparación con el resto de la región. La vocera hace un diagnóstico apuntando los principales problemas que el Estado ecuatoriano no ha logrado resolver desde 2021, cuando enfrentó masacres carcelarias que dejaron más de 500 asesinatos. El hecho de que todavía, incluso después de la militarización, insisto, en una primera fase de control, pero luego rápidamente se dio un proceso de recorrupción del sistema, en donde sigue existiendo las extorsiones por parte de las organizaciones delictivas a familiares. La vocera de Human Rights Watch propone reorientar la acción penal en Ecuador hacia los delitos que verdaderamente desarticulan el crimen organizado. Según su análisis, este enfoque ofrece la mayor oportunidad para lograr una lucha efectiva contra la inseguridad.
Black Friday, la fiebre de las ventas. Miles de personas que llenan los negocios durante el Black Friday ven un alivio económico y también un ahorro en largo plazo. En un año en el que la tasa del desempleo llega al 3.2%, comprar con descuentos de hasta el 80% provoca que tengan víveres hasta por lo menos el primer semestre del 2026. Por eso Estefanía Arias habló con expertos sobre este comportamiento económico. En esta dinámica comercial llamada Black Friday no aplica el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Todo lo contrario, mientras más puedan llevarse, mejor. De hecho, el fin de abarrotar una cadena de supermercados del país, porque tienen ofertas de hasta el 80%, se debe a que son compras que las personas las ven como un ahorro a largo plazo. La canasta básica actual está en $819.77 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Y la tasa del desempleo de 2025 es de 3,2%, equivalente a 276,000 personas. Más de 5 millones de ecuatorianos ganan menos del sueldo básico, trabajan menos de 40 horas o lo hacen sin estabilidad ni seguridad social. Cuando hacen compras al por mayor es porque todos esos bienes van a ser utilizados en el primer trimestre, en el primer cuatrimestre o hasta en el primer semestre. El ecuatoriano percibe que los precios seguirán subiendo. Es una percepción que puede estar equivocada en algunos productos o cierta en otros. Y se siente que comprar hoy le es más seguro que comprar después de unos días. Eso sí, señalan los expertos, hay que tener cuidado con el riesgo de endeudamiento, sobre todo para quienes usan tarjetas de crédito. Y muchos hogares, muchos, no todos, sostienen su consumo no con los ingresos, sino con deuda. Entonces, yo diría que hoy no compramos con nuestro salario, sino con nuestra expectativa de futuro. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, las ventas durante este fin de semana, entre el Black Friday y el Cyber Monday, moverán unos $1.450 millones. En 2024 llegaron a 1.230 millones. El empresario también se va deshaciendo de ciertos inventarios, que a su vez también le va a permitir cubrir los gastos que normalmente ocurre en el mes de diciembre, como por ejemplo pagar el 13º para aquellas empresas que, por ejemplo, no lo han hecho. Por eso los negocios se alistan con tiempo para esta fecha, que la han consolidado como un magno evento comercial. Mundo. En Estados Unidos, las principales tiendas abrieron hoy desde las 5 y 6 de la mañana para recibir a los clientes que persiguen ofertas en este Viernes Negro. Pero la inflación y los altos costos por los aranceles a las importaciones hacen prever que este año habrá 10 millones menos de compradores que en 2024. Los estadounidenses viven este Viernes Negro con el entusiasmo de siempre por las ofertas, pero ahora con un ingrediente extra, una crisis que hace que el ahorro sea más importante todavía. Porque los aranceles a las importaciones, la inflación y los costos de alimentos y la energía hacen que el dinero no alcance igual. Estoy realmente en shock por los precios. Esperan una avalancha de compras, pero no va a ocurrir. La gente está ahorrando, dice esta mujer. Este comprador, mientras tanto, dice que espera que las cosas mejoren con el tiempo. Los expertos recomiendan partir de un presupuesto y no de una lista de necesidades. Empezar con un tope de apenas el 1% de los ingresos anuales y luego ver si es necesario gastar algo más. La Federación Nacional de Minoristas pronostica que en esta temporada habrá 10 millones menos de clientes que el año pasado en el espacio de 4 días, desde Black Friday hasta Cyber Monday. Serán no más de 187 millones de compradores, según sus estimaciones, de los cuales casi la mitad hace compras en línea, lo que reduce ampliamente la cantidad de clientes físicos en las tiendas y con eso las aglomeraciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sus Fuerzas Armadas empezarán muy pronto las operaciones terrestres contra el narcotráfico en Venezuela. Trump no dio detalles, pero señaló que dejarán de enviar veneno hacia su país durante un mensaje a sus tropas la noche del jueves.
El mandatario agregó que esa es la siguiente fase tras el despliegue en el Caribe, que según sus datos redujo 85% del tráfico marítimo de drogas. El Papa León XIV celebra en Turquía uno de los momentos cumbres de su viaje apostólico. Hoy visitó Iznik, el sitio donde estuvo la antigua ciudad de Nicea, donde hace 1700 años se reunieron todos los obispos del Imperio Romano que establecieron, por ejemplo, la primera versión del credo y otros cánones del cristianismo. Estuvo con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder de los cristianos ortodoxos del mundo, en el mismo lugar del encuentro de los obispos en el año 325. Las iglesias de Oriente y Occidente estuvieron unidas hasta el gran cisma del año 1054. Tailandia confirmó oficialmente 145 muertes por las inundaciones masivas y las peores lluvias registradas en 300 años. 10 provincias fueron afectadas, carreteras fueron arrasadas, cientos de casas terminaron destruidas. Por ahora, los rescatistas buscan a más sobrevivientes mientras retrocede el agua. Y asimismo, más de 10.000 personas que fueron evacuadas están regresando a sus hogares para retirar el fango y recuperar lo poco que les quedó. La nebulosa de la mariposa vuelve a deslumbrar al mundo gracias a una nueva imagen capturada con un telescopio desde Chile. La foto muestra el detalle, las alas luminosas de ese icónico objeto celeste conformadas por gases estelares. La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, NOIRLab, divulgó una nueva y deslumbrante fotografía de la nebulosa mariposa, captada por el telescopio Gemini Sur en Chile. También conocida como NGC 6302, es una figura alada de intensos colores que se ubica entre 2.500 y 3.800 años luz de la Tierra, en la constelación de Escorpio. Fue descubierta en 1907 por el astrónomo estadounidense Edward Emerson, quien registró por primera vez su inconfundible silueta. Su apariencia nace de una antigua estrella que, al quedarse sin energía, expulsó sus capas externas de gas. Este material da forma a las enormes alas que se despliegan desde la estrella blanca central, cuyo calor hace brillar el gas con colores vibrantes. La imagen fue seleccionada para celebrar los 25 años de operaciones del Observatorio Internacional Gemini, una herramienta para estudiar el universo y dar una mirada a los paisajes cósmicos más fascinantes de la galaxia. Obras de teatro llenarán los escenarios del país este fin de semana, incluyendo el Parque La Carolina de Quito. Así es, ahí habrá una puesta en escena al aire libre. Diana León tiene los detalles de la agenda de entretenimiento. El viaje perdido de Pixcu es la obra de teatro itinerante que se estrena este fin de semana en el Parque La Carolina de Quito. En un escenario al aire libre, la puesta en escena fusiona el teatro con la danza, el circo, las máscaras y más elementos. Se presenta el sábado y el domingo a las 6 de la tarde. También en Quito, el actor Santiago Naranjo presentará este viernes 28 su espectáculo de stand-up, Tiempos idos y no volvidos. En cambio ahora, el reggaetón. La comedia familiar invita a reflexionar sobre el romanticismo y poesía del pasado, frente al frenesí actual. La función será a las 7 de la noche en el patio del Arupo. Era bien bonito, pues, había la unión de la familia. La feria editorial Furia Fanzine tendrá lugar este sábado y domingo en el lobby del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Este festival independiente impulsa la autopublicación, las artes gráficas, la edición experimental y otras formas de arte impreso. Se podrá visitar desde las 11 de la mañana. El espectáculo México a mi manera ofrecerá una noche con éxitos de Pedro Infante, Javier Solís, Vicente y Alejandro Fernández. Estará a cargo de Sebastián Salas, imitador ecuatoriano de Pedro Infante. Además estará acompañado de coros y el mariachi Los Camperos. La presentación iniciará a las 7 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura de Riobamba. El
El 20º Festival del Requinto exalta a este instrumento tradicional con un repertorio latinoamericano y ecuatoriano. El talento de músicos invitados se lucirá en temas tradicionales como Merceditas, La Flor de la Canela y el Chuya Quiteño. La presentación será en la sala de conciertos de Casa de la Música este sábado desde las 8 de la noche. Bajo la dirección de Andrés Garzón, la comedia El Mago de Guayós se presenta en la Sala La Bota de Guayaquil. Dorothy es una niña soñadora que anhela convertirse en artista. Cuando ella y Toto, su inseparable iguana parlante, son arrastrados por una tormenta que los transporta a un mundo mágico y colorido. El domingo tendrá 2 funciones, al mediodía y a las 4 de la tarde. 2 provincias y una ciudad concentran el 70% de los secuestros en el Ecuador. Parte de las víctimas son raptadas no por dinero, sino por venganza de grupos criminales. Merlin Ochoa con los detalles. En este video que dura 34 segundos quedó grabado cómo la noche del 25 de noviembre una comerciante de legumbres fue secuestrada por 3 hombres armados que llegaron en un vehículo negro al sector de Codesa, en el sur de Esmeraldas, y la raptaron. Tras casi 2 días de búsqueda, la policía la halló la tarde del 27 de noviembre en Chigüe. En el operativo, varios individuos huyeron y los uniformados encontraron a la mujer caminando desorientada, con signos de maltrato. De inmediato fue entregada a su familia. Este caso se suma a una crisis que no se detiene. Entre enero y noviembre de 2024 se reportaron 2.503 secuestros y aunque en el mismo periodo de 2025 los casos bajaron a 1.822, en redes sociales siguen circulando imágenes estremecedoras, como el video de este motorizado secuestrado en una gasolinera de Durán. El hombre intentó huir de criminales que usaban uniformes similares a los policiales, pero fue obligado a subir al vehículo de los agresores. Horas después, su cuerpo apareció en un intercambiador de la vía Durán-Yaguachi. Las autoridades no han dado más información. Las cifras oficiales revelan que el 64%, es decir, 1.172 casos, corresponde a secuestros extorsivos que buscan un beneficio económico. El 35%, es decir, 639, a secuestros que la policía califica como simples, motivados por problemas sentimentales o venganza de mafias. Y el 1%, 11 casos, a secuestros simulados, en los cuales la propia víctima finge su rapto. Según la policía, solo este año 851 víctimas han sido liberadas antes de que los captores cobren sus rescates, que sumados alcanzan los 75.5 millones de dólares. El 70% de los secuestros se concentran en las provincias de Guayas, Los Ríos y el Distrito Metropolitano de Quito. En medio de esta ola delictiva, la policía reporta la captura de 557 secuestradores en el 2025. Quito de fiesta, un respiro necesario. Quito tiene una nueva soberana. Con la elección de la reina de Quito se dan por iniciados oficialmente los eventos para celebrar los 491 años de la fundación de la capital. María Emilia Sánchez es la flamante reina de San Francisco de Quito. Fue elegida entre 10 candidatas que durante más de un mes se prepararon para la gala de elección. Tiene 25 años y es psicóloga clínica. Su propuesta se denomina Mente Libre, un proyecto enfocado en la salud mental de los niños y niñas de la ciudad. Me siento muy honrada porque puedo ser una vocera a todos los niños y niñas que quiero llegar con mi mensaje sobre la importancia de la salud mental y es un gran logro. La verdad es que me siento muy emocionada. La virreina es Joan Wells Aguirre.
Que celebren con responsabilidad, con cariño nuestra ciudad, con sus seres más queridos y que viva Quito. Como señorita confraternidad fue designada Daniela Follaín y como señorita amistad María Paula Endara. En el Teatro Bolívar, familiares y amigos apoyaron a las candidatas con pancartas, globos y barras que retumbaron en ese emblemático espacio del centro histórico de Quito. La reina saliente Doménica Jarrín se dirigió al público y dedicó unas palabras a su ciudad y a su familia. Hoy cierro este capítulo con la serenidad de quien lo dio todo y con la gratitud de haber recibido más de lo que me esperaba. Este año no termina, florece. Seguiré caminando contigo, Quito, con más propósito y con mucho más amor. Una noche de música y color en la que se coronó a la nueva soberana de la capital, quien encabezará los eventos de las fiestas de Quito.